La lluvia golpeaba las ventanas de mi apartamento, un tamborileo monótono que parecía burlarse de mi desconcierto. A los 46 años, sentado en el sillón desgastado del salón, sostenía una foto de mi boda con Silvia. Sus ojos brillaban entonces, llenos de promesas que ahora se deshacían como el papel bajo el agua. 20 años juntos, una hipoteca, una rutina que creía eterna. Todo se derrumbó en una conversación de 10 minutos. «No te amo más», dijo ella, con una calma que me atravesó como un cuchillo. No hubo gritos, ni platos rotos, solo el eco de sus palabras y el sonido de su maleta rodando hacia la puerta. «Soy Pedro, y esta es mi historia de renacimiento y transformación a través del estoicismo». Caminé por la ciudad esa noche, empapado, sin rumbo. Las luces de los edificios parpadeaban, indiferentes, mientras mi mente giraba en espiral. ¿Cómo llegué aquí? A esta edad, se supone que tienes la vida resuelta, un trabajo estable, una familia, un propósito. Yo era gerente de una pequeña empresa, alguien que resolvía problemas, que planificaba el futuro. Pero ahora, bajo el aguacero, me sentía como un náufrago en un mar que no entendía. El rechazo me quemaba el pecho, no solo por perder a Silvia, sino por la idea de que, quizás, nunca fui suficiente. En mi apartamento vacío, el silencio era ensordecedor. Los muebles, los cuadros, hasta el olor del café que ella preparaba cada mañana, todo me recordaba su ausencia. Revisé mi teléfono, esperando un mensaje que nunca llegó. Me vi en el espejo del pasillo, las arrugas en mi frente, el cansancio en mis ojos. ¿Quién era este hombre que me devolvía la mirada? La inseguridad se deslizaba como un veneno, susurrándome que el resto de mi vida sería esto: soledad, fracaso, un reloj que avanza sin piedad. Cada recuerdo de Silvia era una punzada. La vi en mi mente, recogiendo sus cosas con esa precisión quirúrgica que siempre admiré. Su vestido favorito, el que usaba en nuestras cenas de aniversario, desapareció en una caja. La puerta se cerró tras ella, y con ese clic, mi mundo se fragmentó. Intenté aferrarme a la lógica, a entender por qué, pero no había respuestas. Solo un vacío que crecía, llenando los rincones de mi alma con dudas y miedo. No sabía entonces que este dolor, este caos, sería el comienzo de algo nuevo. Bajo la lluvia, perdido en mi propia ciudad, no podía imaginar que la fortaleza que buscaba ya estaba dentro de mí, esperando a ser encontrada. Pero esa noche, solo sentía el peso del abandono, la certeza de que, a los 45 años, mi vida, tal como la conocía, había terminado. El bar estaba lleno de murmullos y el tintineo de vasos, pero yo apenas escuchaba. Frente a mí, Javier, mi amigo de la universidad, removía su cerveza con una mirada que mezclaba lástima y comprensión. La ciudad bullía al otro lado de la ventana, con sus luces y su prisa, pero yo me sentía atrapado en un instante detenido, como si el mundo avanzara mientras yo me hundía. A los 20, una ruptura es una aventura, dijo Javier, inclinándose hacia mí. A los 45, es una sentencia. Sus palabras cayeron como plomo, resonando en el hueco que Silvia había dejado al marcharse. Me miré en el espejo del baño del bar, un cristal empañado que devolvía un rostro que apenas reconocía. Las líneas en mi frente eran más profundas, como surcos tallados por 2 décadas de matrimonio. Recordé a Silvia riendo en nuestra luna de miel, su cabello danzando bajo el sol de una playa lejana. Entonces éramos invencibles, con todo el tiempo del mundo para construir un futuro. Ahora, a los 45, ese futuro se había desvanecido, y el peso de los años me aplastaba. Había invertido tanto en nosotros, noches planeando viajes, mañanas discutiendo facturas, años construyendo una vida que creía sólida. ¿Y para qué? Para encontrarme solo, con un apartamento vacío y un corazón que latía con ansiedad. La mediana edad no perdona. A los 20, una ruptura es un tropiezo, hay tiempo para reinventarse, para enamorarse de nuevo. Pero a los 46, cada decisión parece definitiva. Había leído en algún lado que los divorcios en esta etapa golpean más fuerte. El 40% de los hombres de mi edad enfrentan ansiedad crónica tras una separación, y el 30% pierde el sentido de propósito. Esas cifras flotaban en mi mente mientras caminaba por la ciudad, con el frío colándose bajo mi chaqueta. No era solo la pérdida de Silvia, era la sensación de que mi vida, tal como la había imaginado,
se había agotado. ¿Cómo empezar de nuevo cuando sientes que el reloj te persigue? Cada recuerdo feliz con Silvia era ahora un filo. La vi en mi mente, decorando nuestro primer apartamento, su risa llenando los espacios vacíos. Esos momentos, que antes me daban calor, ahora me quemaban con la certeza de que no volverían. La sociedad no ayuda, te miran como si estar solo a esta edad fuera un fracaso, como si hubieras perdido el juego de la vida. En el bar, Javier intentó animarse, hablando de aplicaciones de citas y nuevas oportunidades, pero sus palabras sonaban huecas. No quería oportunidades, quería entender por qué este dolor era tan inmenso, por qué sentía que mi existencia se desmoronaba. Esa noche, algo en mí comenzó a cambiar, aunque no lo sabía. Entre el torbellino de mi angustia, una idea fugaz cruzó mi mente. Tal vez no era el abandono lo que me destruía, sino cómo lo estaba enfrentando. No conocía entonces las palabras de los antiguos filósofos, pero algo en mi interior susurraba que debía encontrar una forma de mirar este abismo sin dejar que me tragara. El camino estaba oscuro, pero, sin saberlo, había dado el primer paso hacia una verdad que pronto descubriría. El silencio de mi apartamento era un intruso implacable. Cada rincón, cada objeto, parecía susurrar el nombre de Silvia. Ordenaba estanterías con manos torpes, desenterrando reliquias de una vida que ya no existía, un jarrón que ella eligió, una postal de nuestro viaje a Lisboa, un libro con su dedicatoria desvaída. Durante 20 años, fui esposo, proveedor, compañero. Esas palabras definían mi esencia, le daban forma a mi existencia. Pero ahora, con el eco de su ausencia resonando en las paredes, me preguntaba quién soy sin ella. La respuesta era un abismo que me miraba de vuelta, vacío y aterrador. En el trabajo, la desconexión me envolvía como una niebla. Como gerente, solía moverme con seguridad, resolviendo conflictos, trazando planes. Ahora, las reuniones eran un borrón. Las voces de mis colegas se desvanecían en un zumbido lejano. Me sorprendía mirando por la ventana, perdido en pensamientos que no podía articular. Mis empleados notaban mi distracción, y yo lo sentía, un hombre que finge ser quien ya no es. Regresaba a casa cada noche, y el silencio me esperaba, un recordatorio cruel de que mi identidad se había desmoronado con la partida de Silvia. Intenté llenar el vacío con rutinas mecánicas. Lavaba platos, doblaba ropa, pero cada tarea era un recordatorio de lo que faltaba. Encontré una bufanda suya olvidada bajo el sofá, y el aroma de su perfume me golpeó como un puñetazo. Me senté en el suelo, sosteniéndola, mientras mi mente giraba en círculos. ¿Era yo solo un esposo fallido? ¿Un hombre que no supo retener lo que más amaba? La crisis no era solo la pérdida de Silvia, era la pérdida de mí mismo, de la certeza de quién era en el mundo. Esa tarde, mientras cargaba una caja de trastos al contenedor, el cartón se rompió, esparciendo libros y recuerdos por la acera. Me quedé paralizado, con la frustración quemándome los ojos. Entonces, una voz suave rompió el momento. ¿Necesitas una mano?, dijo una mujer mayor, con un bastón en una mano y una bolsa de tela en la otra. Era Carlota, mi vecina, una anciana de rostro arrugado pero mirada serena. Me ayudó a recoger los objetos con una calma que contrastaba con mi caos interno. Al devolverme un libro, sonrió y dijo: «A veces, perder algo te obliga a encontrarte». Sus palabras, simples pero cargadas de una verdad que no entendí, se quedaron conmigo. De vuelta en mi apartamento, me senté frente a la ventana, observando la ciudad que seguía su curso, ajena a mi tormenta. La frase de Carlota resonaba, como una semilla plantada en terreno árido. No sabía entonces que ese encuentro marcaría el inicio de un cambio, que sus palabras eran un eco lejano de ideas antiguas que pronto iluminarían mi camino. Pero en ese momento, solo sentía el peso de mi incertidumbre, la lucha por definirme sin los pilares que me habían sostenido durante tanto tiempo. La noche cayó, y con ella, una chispa de curiosidad y sí, en este despojo, había algo nuevo esperando ser descubierto. Estar solo no era una simple circunstancia, era un estigma, una marca que cargaba como una sombra. En la oficina, las charlas informales se volvían trampas. ¿Ya estás en apps de citas?, soltó un compañero con una sonrisa que pretendía ser cómplice, pero que me dejó expuesto, como si mi soltería fuera un defecto que debía corregir. Cada comentario, por inocente que pareciera,
Era un recordatorio de que no encajaba en el molde de lo que un hombre de mi edad debería ser. La presión se intensificó en una cena familiar. El comedor de mi madre estaba lleno de risas y el aroma de su guiso, pero yo me sentía fuera de lugar. Mi hermano mayor, con su vida ordenada, esposa e hijos, me miró por encima de su copa de vino. Un hombre de tu edad debería tener la vida resuelta, dijo, con un tono que mezclaba preocupación y juicio. Sus palabras me golpearon, no por su crudeza, sino porque reflejaban lo que yo mismo temía, que mi divorcio era una prueba de mi fracaso. Los demás asintieron, murmurando consejos sobre seguir adelante o no quedarme solo. Me hundí en mi silla, con el calor de la vergüenza subiendo por mi cuello, mientras la ciudad seguía su curso más allá de las ventanas. Ese peso social me seguía a todas partes. En el supermercado, veía parejas de mi edad y sentía sus vidas como un reproche. En el trabajo, las bromas sobre mi nueva libertad me hacían apretar los dientes. La sociedad parecía gritarme que estar solo a mi edad era una anomalía, un desvío del camino correcto. Me preguntaba si realmente estaba roto, si mi valor como hombre dependía de tener a alguien a mi lado. La duda era un veneno lento, erosionando la poca certeza que me quedaba. Entonces, un atardecer, mientras arrastraba una bolsa de basura al contenedor, Carlota, mi vecina anciana, me interceptó. «Ven, toma un té», dijo con esa calma que parecía desafiar el caos del mundo. Su pequeño apartamento olía a hierbas y libros viejos. Mientras servía el té, me contó cómo, a los 50, quedó viuda tras perder a su esposo. Todos tenían una opinión, dijo, con una chispa en los ojos, que debía volver a casarme, que no podía estar sola. Pero aprendí algo de un viejo filósofo, Marco Aurelio: lo que importa es tu paz, no sus palabras. Sacó un libro antiguo, sus páginas amarillentas marcadas por el tiempo, y leyó una frase que no entendí del todo, pero que se grabó en mí: no te lastima lo que otros dicen, sino lo que tú crees de ello. Sentado en su salita, con el vapor del té elevándose entre nosotros, sentí un destello de alivio. Las opiniones de mi hermano, de mis colegas, de la ciudad entera, eran solo ruido. No lo comprendía aún, pero las palabras de Carlota, como un faro en la niebla, señalaban un camino que apenas comenzaba a vislumbrar. La soledad no era solo un espacio vacío, era un peso que se asentaba en mi pecho, un huésped no invitado que crecía con cada día sin Silvia. Cada noche, al apagar la luz, el silencio regresaba, implacable. Me acostaba mirando el lado vacío de la cama, donde Silvia solía dormir, y sentía su ausencia como una herida fresca. Me preguntaba si este era mi destino, un hombre solo, atrapado en un ciclo de recuerdos y arrepentimientos. Intenté recordar quién era antes de ella, pero esa versión de mí parecía un extraño, borrosa por los años. Un día, mientras llevaba un paquete al buzón, Carlota me detuvo en el pasillo. Su rostro arrugado tenía una serenidad que contrastaba con mi inquietud. «Estás demasiado encerrado», dijo, con un tono que no admitía réplicas. «Sal a caminar, mira lo que sientes, pero no lo juzgues». Sus palabras me desconcertaron. ¿Cómo no juzgar este dolor que me consumía? Sin embargo, algo en su calma me empujó a intentarlo. Esa tarde, me dirigí a un parque cercano, con el sol filtrándose entre los árboles y el murmullo de la vida a mi alrededor. Caminé lentamente, observando. Vi a una pareja riendo, a un niño corriendo tras una pelota, a un anciano alimentando palomas. Y entonces, lo sentí, una oleada de tristeza, cruda y afilada, que me apretó el corazón. Mi primer impulso fue resistirla, ahogarla con pensamientos sobre el trabajo o el futuro. Pero recordé las palabras de Carlota. Me detuve, respiré hondo y dejé que la tristeza estuviera allí, como una nube pasajera. No la combatí, no la analicé, solo la observé. Para mi sorpresa, no me arrastró. Era solo una emoción, no mi identidad. Ese momento en el parque fue un destello de claridad. Por primera vez, sentí que podía coexistir con mi dolor sin dejar que me definiera. No lo sabía entonces, pero estaba dando mi primer paso hacia una filosofía antigua que Carlota, con su sabiduría serena, comenzaba a revelarme. El vacío de la soledad aún me acechaba, pero algo en mí comenzaba a despertar. Las caminatas en el parque, inspiradas por Carlota,
me habían mostrado que podía enfrentar mis emociones sin sucumbir. Fue ella, con su mirada sabia y su voz pausada, quien me dio el siguiente empujón. Una tarde, mientras compartíamos un café en su salita repleta de libros, me habló con una claridad que atravesó mi niebla. Tu valor no depende de quien te quiera, Pedro, dijo, sosteniendo una taza humeante. Depende de cómo vives, de si tus acciones reflejan lo que crees correcto. Mencionó a un tal Séneca, un filósofo que, según ella, enseñaba que la verdadera confianza nace de la virtud, de alinear tu vida con tus principios. Sus palabras se quedaron conmigo, como un faro en la tormenta. Decidí probar, no porque lo entendiera del todo, sino porque necesitaba algo a lo que aferrarme. Empecé con pequeños actos. Por las mañanas, me levantaba temprano y salía a correr por la ciudad, sintiendo el aire fresco llenar mis pulmones. El ejercicio, algo que había abandonado en los años de matrimonio, me devolvía una chispa de energía. Me miraba en el espejo y, en lugar de ver solo arrugas, notaba la fuerza en mis hombros, el sudor que hablaba de esfuerzo. También desempolvé mi vieja guitarra, olvidada en un rincón. Las primeras notas eran torpes, pero al tocar una melodía que solía alegrarme, sentí una sonrisa asomarse, la primera en meses. Me cuidaba más. Cambié las camisetas gastadas por ropa que me hacía sentir presentable. Me afeitaba con cuidado, como si cada gesto fuera una afirmación de mi existencia. No era vanidad, era un intento de reconstruirme, de recordarme que aún estaba aquí, que valía la pena. La ciudad, con sus calles bulliciosas, empezaba a parecerme menos hostil. En el trabajo, mis respuestas eran más firmes, mis decisiones más claras. No era el Pedro de antes, pero tampoco el hombre roto de semanas atrás. Sin embargo, el dolor de la pérdida seguía allí, como una corriente subterránea. Lo descubrí un sábado, cuando entré en un café y vi a Silvia sentada en una mesa, sola, con un libro en las manos. Mi corazón dio un vuelco, el aire se volvió denso. Ella levantó la vista, y nuestros ojos se encontraron. Por un instante, quise huir, gritar, o quizás suplicar respuestas. Pero entonces recordé a Carlota, su calma, su insistencia en que mi paz dependía de mí. Respiré hondo, manteniendo la compostura. Intercambiamos un saludo breve, tenso, pero civilizado. Espero que estés bien, dijo ella, y yo asentí, aunque mi interior era un torbellino. Salí del café con las piernas temblando, pero con una extraña satisfacción. No me había derrumbado. Creía que había encontrado algo de paz con mis nuevas rutinas. El ejercicio, la guitarra, la calma que Carlota me ayudaba a cultivar. Pero en los momentos de quietud, mi cabeza traicionaba esos avances. Me atrapaba en un bucle de recuerdos y preguntas sin respuesta. ¿Qué pude haber hecho diferente? ¿En qué momento se rompió todo? Imágenes de Silvia inundaban mi alma, su risa en nuestra primera cita, las discusiones que ignoré, el día que se fue con su maleta. Cada y sí, era una cadena, anclándome a un pasado que no podía cambiar. Esas obsesiones me robaban el presente. En el trabajo, me sorprendía mirando un informe sin verlo, perdido en un diálogo imaginario donde le pedía a Silvia que se quedara. Por las noches, el insomnio me encontraba revisando fotos antiguas en mi teléfono, buscando pistas de mi propio fracaso. La ciudad, con su ritmo incesante, parecía avanzar mientras yo permanecía estancado, girando en un carrusel de arrepentimientos. La rumiación no solo dolía, me agotaba, como si mi energía se drenara en un pozo sin fondo. Una mañana, mientras compartía un té con Carlota, notó mi cansancio. Estás atrapado en lo que no controlas, dijo, con esa claridad que desarmaba mis defensas. Sacó un libro desgastado y leyó una idea que llamó la dicotomía del control. No puedes cambiar el pasado, Pedro, ni lo que Silvia decidió, pero sí puedes decidir cómo lo enfrentas hoy. Me explicó que mis pensamientos, mis acciones, mi forma de vivir este momento eran míos para moldear. El resto, el abandono, las razones de ella, estaba fuera de mi alcance. Sus palabras cayeron como un rayo, iluminando la trampa en la que había caído. Decidí intentarlo. Empecé a prestar atención a esos bucles mentales. Cuando un «y si» surgía, me detenía. Respiraba hondo, como en el parque semanas atrás, y me preguntaba: ¿esto está en mi control? Si la respuesta era no, lo dejaba ir, o al menos lo intentaba.
No era fácil, mi mente se resistía, aferrándose a la ilusión de que analizar el pasado me daría respuestas. Pero poco a poco, noté un cambio. En lugar de imaginar conversaciones imposibles, me enfocaba en el ahora, el peso de las mancuernas en el gimnasio, las cuerdas de la guitarra vibrando bajo mis dedos, el aroma del café que preparaba cada mañana. El aire de la ciudad olía a lluvia reciente mientras caminaba junto a Carlota por una avenida bordeada de árboles. Su bastón marcaba un ritmo pausado, pero sus palabras tenían una fuerza que me sacudía. Hablaba de un concepto que llamó amor fati, amar tu destino, abrazar incluso el dolor como parte de tu camino. Todo lo que te ocurre, Pedro, es material para construir, dijo, con una chispa en los ojos que desafiaba sus arrugas. En ese momento, bajo el cielo teñido de naranja, algo en mí se rompió y se rehizo. Durante meses, había visto mi divorcio como una condena, un abandono que me definía como un fracasado. Pero, de repente, lo vi distinto, no fui abandonado, se me dio la oportunidad de reconstruirme. Esa claridad fue un relámpago. Regresé a casa con una energía que no sentía desde hacía años. Decidí actuar, no solo para llenar el vacío, sino para moldear quién quería ser. Llamé a viejos amigos, aquellos con los que había perdido contacto en la vorágine del matrimonio. Nos reunimos en un bar, y sus risas, sus historias, me recordaron que la vida seguía más allá de mi pérdida. Luego, desenterré mi cámara, olvidada en un cajón desde los días en que capturaba atardeceres y rostros con pasión. Me uní a un club de fotografía local, y por primera vez en meses, sentí emoción al enfocar la lente, al buscar belleza en lo cotidiano. La ciudad, con sus callejones y reflejos, se convirtió en mi lienzo. Cada foto que tomaba, cada conversación con amigos, era un ladrillo en la nueva versión de mí mismo. El dolor de la ausencia de Silvia no desaparecía, pero ya no era el centro de mi universo. Me sorprendía sonriendo al ver un encuadre perfecto o al compartir una broma. Estaba aprendiendo a vivir, no solo a sobrevivir. Carlota, con su sabiduría antigua, me había mostrado que mi historia no era una tragedia, sino una invitación a crear algo nuevo. A los 45, sentía que el tiempo, aunque Yu Xian, aún me ofrecía posibilidades. Pero entonces, una noche, mi teléfono vibró con un mensaje que detuvo mi corazón. Pedro, ¿podemos hablar? Era Silvia. Esas palabras, tan simples, reabrieron heridas que creía cerradas. Mi mente se llenó de imágenes, su rostro en el café, su voz diciendo que no me amaba. Una parte de mí quiso responder al instante, exigir respuestas, o tal vez suplicar una segunda oportunidad. El dolor, que había aprendido a manejar, rugió con fuerza renovada. Me senté en el borde de la cama, con la ciudad parpadeando afuera, y sentí el peso de la tentación. ¿Y si volvía con ella? ¿Y si este era el camino para recuperar lo que perdí? La tensión me apretaba el pecho. Todo lo que había construido, mi nueva perspectiva, mis pequeños triunfos, parecía tambalearse. Pero entonces pensé en Carlota, en su idea de amar el destino. El café olía a grano tostado, pero el aire entre Silvia y yo estaba cargado de algo más pesado. Sentados frente a frente, con la ciudad moviéndose indiferente al otro lado del cristal, sus ojos buscaban los míos con una suavidad que no había visto en meses. He estado pensando en nosotros, dijo, su voz un susurro que abrió una grieta en mi pecho. Después de todo lo que había construido desde su partida, esas palabras eran una tormenta. Insinuó una posible reconciliación, quizás podríamos intentarlo. Mi corazón latió con fuerza, dividido entre la esperanza y el miedo. La idea de no envejecer solo, de recuperar la vida que conocí, era una tentación que amenazaba con derribar todo lo que había aprendido. Mientras ella hablaba, recordé nuestras noches planeando el futuro, los días en que su risa llenaba nuestro hogar. Pero también vi el vacío de su abandono, el dolor que me había empujado a reconstruirme. La soledad, ese espectro que me aterrorizaba, susurraba, ¿y si esta es tu última oportunidad? ¿Y si terminas viejo, olvidado, sin nadie? El tiempo parecía un juez implacable, y el miedo a un futuro en soledad me apretaba la garganta. Quise aferrarme a Silvia, no por amor, sino por la seguridad de lo conocido, por escapar de la incertidumbre que me acechaba. Pero entonces, en medio de esa tempestad interna,
La voz de Carlota resonó como un ancla. La paz no está en los demás, sino en ti. Recordé sus lecciones, las palabras de un filósofo llamado Epicteto que ella citaba: vivir en el presente, aceptar lo que no puedes controlar. Silvia, su oferta, el futuro. Nada de eso estaba en mis manos. Pero mi decisión, mi forma de enfrentar este momento, sí lo estaba. Miré a Silvia, su rostro familiar pero distante, y supe que volver con ella sería traicionar el camino que había recorrido. No era solo rechazarla, era elegir la incertidumbre, abrazar la posibilidad de estar solo y aún así encontrar sentido. Con el corazón temblando, pero con una claridad que quemaba, le dije que no podía volver. Necesito seguir mi propio camino, murmuré, y cada palabra era un paso hacia una libertad frágil, pero mía. Ella asintió, con una tristeza que no me pertenecía. Salí del café, con la ciudad envolviéndome en su murmullo. Caminé bajo las luces de la noche, solo pero no perdido. La vulnerabilidad estaba allí, un nudo en mi pecho que reconocía el riesgo de mi elección. Pero también había fortaleza, una certeza de que podía enfrentar el miedo sin dejar que me dominara. El aire fresco llenó mis pulmones, y por primera vez, la idea de envejecer solo no me paralizó. El presente, este instante, este paso, era suficiente. La ciudad, con sus sombras y destellos, parecía acompañarme, como si supiera que había cruzado un umbral. Después de un año de tormentas, me encontraba en un lugar que nunca imaginé en paz conmigo mismo. El camino había sido arduo, desde el derrumbe tras la partida de Silvia hasta la decisión de no volver con ella, pero cada paso me había moldeado. Las lecciones de Carlota, impregnadas de una sabiduría antigua que ella llamó estoicismo, se habían convertido en mi brújula. No eliminaron el dolor, pero me enseñaron a enfrentarlo, a vivir con él sin dejar que me definiera. Reflexioné sobre mi viaje mientras organizaba mi primera exposición de fotografía. Había reconectado con amigos, sus risas y apoyo llenando huecos que creía permanentes. Retomé la cámara, capturando atardeceres y rostros con una pasión que creía perdida. Pero más allá de eso, aprendí a vivir conmigo mismo. La soledad, que una vez fue un abismo, ahora era un espacio donde podía escuchar mis pensamientos, donde podía ser suficiente. No necesitaba que alguien más me completara, yo era mi propio guía. Carlota, mi faro en los días más oscuros, no vivió para ver esta transformación. Su salud se desvaneció rápido, y una tarde, en su pequeño apartamento lleno de libros, me llamó a su lado. Con manos temblorosas, me entregó su copia gastada de Meditaciones de Marco Aurelio. «Sigue buscando tu verdad, Pedro», susurró, con una sonrisa que llevaba la serenidad de quien ha vivido plenamente. Días después, se fue. Su ausencia dolió, pero no me quebró. Ella me había enseñado que la resiliencia no es evitar la pérdida, sino enfrentarla con coraje, sabiendo que la vida sigue, con sus heridas y sus promesas. La noche de la exposición, la galería estaba viva con murmullos y luces cálidas. Mis fotos colgaban en las paredes, cada una un fragmento de mi viaje, un puente bajo la lluvia, un niño riendo, un cielo al amanecer. Amigos y desconocidos recorrían el espacio, sus voces tejiendo una red de conexión. Me detuve en el centro, sintiendo el peso y la ligereza de este momento. Hace un año, estaba perdido, consumido por el abandono. Ahora, rodeado de rostros familiares y nuevos, sentía una quietud profunda. No era felicidad efímera, sino algo más sólido, la certeza de que podía enfrentar cualquier adversidad. Sostuve el libro de Carlota en mis manos, sus páginas marcadas por su sabiduría. Recordé las palabras de Marco Aurelio que ella amaba: «Tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos. Date cuenta de esto, y encontrarás fuerza». Ese era mi faro ahora, una luz que no dependía de nadie más. El futuro traería desafíos, pérdidas, dudas, quizás más soledad, pero estaba preparado. El estoicismo me había dado herramientas para vivir en el presente, para encontrar sentido en lo que podía controlar. Al final de la noche, salí a la calle y miré el horizonte, donde las luces de la ciudad se fundían con el cielo. El libro de meditaciones pesaba en mi mano, un recordatorio de Carlota, de mí mismo. No sabía qué vendría, pero no lo temía. Era mi propio guía, y eso era suficiente. Si te ha gustado este vídeo,
Clica en el siguiente para ver más historias de empoderamiento. No olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas los próximos vídeos. Comparte y déjanos un comentario con tu opinión. Nos encantará leerte.